Hola a todos. Vamos a empezar a ver el programa de Historia de España de segundo de bachillerato de la Comunidad de Madrid y empezaremos con el tema 1, la prehistoria y la edad antigua en la península ibérica. Empecemos entonces. Empezamos con el Paleolítico y el Neolítico. El Paleolítico abarca desde la aparición del primer homínido hasta la aparición de la agricultura. Durante esta etapa de la prehistoria se produce el proceso de hominización, es decir, el proceso de evolución del género Homo desde los primates hasta el ser humano actual. En la península, en Atapuerca, se han encontrado los restos del Homo antecesor, que tienen una antigüedad de unos 800.000 años. El hombre en el Paleolítico practica una economía depredadora. Esto quiere decir que es cazador, recolector y nómada. En el Paleolítico superior se realizan las pinturas rupestres de la región cantábrica. El Neolítico se desarrolla más o menos en la península ibérica entre los años 5000 y 3000 a.C. En esta época se produce lo que llamamos la revolución neolítica, que es fundamentalmente que se pasa de esa economía depredadora que teníamos en el Paleolítico a una economía productiva. Sobre todo se desarrolla la agricultura, la ganadería, el hombre se hace sedentario, también aparece la cerámica, los tejidos, y en el Neolítico, en el caso de la península, nos encontramos también con pinturas rupestres. En este caso estaremos hablando del arte rupestre de la zona levantina. Vamos con la cuestión 1.2, los pueblos prerromanos y las colonizaciones de los pueblos del Mediterráneo. En esta cuestión nos situamos durante el primer milenio antes de Cristo, antes de la llegada de los romanos. Pueblos prerromanos, vamos a hablar de tartesos, íberos, celtas, y como pueblos colonizadores vamos a hablar de fenicios, griegos y cartagineses. Empecemos con Tartesos. Tartesos era un reino. Esto ya quiere decir que tienen una organización política más desarrollada, ¿no? Que estaba situado en el Valle del Guadalquivir, con una economía basada en agricultura, minería y comercio. Se han encontrado yacimientos como los de Carambolo y Carmona con piezas de joyería. Lo que no se ha encontrado, a lo mejor porque no existía, era, digamos, la capital del reino de Tartesos. Respecto a los íberos, se extienden por la costa mediterránea, el Valle del Ebro, Andalucía y Albacete. Llevan a cabo una economía fundamentalmente agrícola y dominan la metalurgia. Como muestras de su arte podemos hablar de la Dama de Elche o de la Dama de Baza. Respecto a los celtas, ocupan ambas mesetas y el norte peninsular. Tienen una economía fundamentalmente ganadera, son sociedades tribales, de tribus, y hemos destacado dos de los muchísimos pueblos celtas que hay, que son los pueblos de los campos de urnas y la cultura de los castros. Respecto a los pueblos colonizadores, a las visitas que va empezando a recibir la península, recordad que estamos en ese primer milenio antes de Cristo, tenemos a los fenicios que vienen con una finalidad comercial, fundan factorías como Cádiz y Málaga y nos aportan el torno alfarero y el alfabeto. Los griegos vienen también con una finalidad comercial, fundan colonias como Ampurias y Rosas, que están construidas según el urbanismo griego, con un plano endamero, e introducen en la península el olivo y la vid. Respecto de los cartagineses, vienen con una finalidad fundamentalmente militar en el contexto de las guerras púnicas, de las guerras que enfrentaron en el Mediterráneo a cartagineses y romanos.
fundan colonias como Ibiza y Cartagena. Cuestión 1.3. La Hispania romana. Empezamos con la conquista. La conquista es el proceso de control militar del territorio de la península por parte de Roma. Es un proceso largo. Si os fijáis, va desde el 218 a.C. al 19 a.C. Y se produce por fases, se hace en varias etapas. En primer lugar, se ocupa la zona del Mediterráneo y los valles del Ebro y del Guadalquivir. Después se ocupa la Meseta y las Baleares y por último se somete a los pueblos de la Franja Cantábrica. Una vez conquistada, la península quedó integrada en el Imperio Romano, de forma que la influencia romana se fue extendiendo a todos los aspectos de la vida cotidiana de los pobladores de la península. Llamamos romanización a ese proceso de integración de los pueblos hispanos a las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales del Imperio Romano. Recordad que Hispania se convierte en una provincia de Roma. El proceso de romanización es muy fuerte en la zona costera mediterránea, va perdiendo fuerza hacia el interior de la península y es nulo en el norte. La sociedad en la Hispania romana se dividía en población libre y población esclava. Respecto a la economía, los romanos se dedicaron a explotar los recursos tanto agrarios como mineros de la península. Las ciudades se convirtieron en centros comerciales y administrativos. Respecto al legado cultural de los romanos, nos dejan el latín, que como ya sabéis, del latín derivan las lenguas romances como el castellano o el gallego o el catalán. Nos dejan la religión, el cristianismo, nos dejan el derecho romano es la fuente de nuestro derecho actual, y nos dejan su arte, ¿no? Hemos hablado de los puentes, de las calzadas, de los teatros, de los anfiteatros. Aquí en esta imagen tenéis el puente de Alcántara. Cuestión 1.4. La monarquía visigoda. Los visigodos eran un pueblo germano que entró en la península en el año 411 como federados de Roma, es decir, como aliados de Roma, para expulsar a otros pueblos germánicos. Los visigodos se asentaron en la Meseta, pusieron como capital Toledo y son los que fundan, digamos, el primer sistema político independiente en la península ibérica. Respecto a su sistema político, era una monarquía que se apoyaba en dos instituciones, básicamente. El aula regia, que era un órgano asesor del rey formado por la nobleza, y los concilios de Toledo, que eran asambleas político-religiosas cuyas decisiones eran ley. Para conseguir la integración entre los visigodos y los hispanorromanos, que ya estaban en la península, se utilizó el fuero juzgo, que era un código de leyes común para todos, tanto para visigodos como para hispanorromanos, y también se consiguió la unidad religiosa, cuando el rey visigodo Recaredo, y con él todo el pueblo visigodo, se convirtió al catolicismo. Las disputas, las luchas entre los nobles visigodos acabarían propiciando la entrada de los musulmanes en la península.